Buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestra clase de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca del onceño de Leguía, los aspectos económicos, sociales y sobre todo cómo llega al fin a concluir este gobierno considerado el gobierno más largo de la historia del Perú, el gobierno de Leguía. Así que presta atención, vamos a hablar de las principales políticas que se van a desarrollar durante su gobierno, de la aparición de las principales ideologías que van a regir en este gobierno largo de Leguía. Vamos entonces a iniciar. Vamos a hablar un poquito acerca del aspecto social durante el gobierno del onceño. Vamos a hablar un poco acerca del indigenismo. Cuando Leguía inicia su gobierno, los movimientos de reivindicación indígena ya tenían una importante actividad. Por ello, Leguía, dentro de su programa político, se comprometió a defender los derechos. ¿Derechos de quién? Del indígena. Y legislar o hacer leyes en favor de su desarrollo. Bajo estas premisas, reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas, va a crear el patronato de la raza indígena y sobre todo va a establecer el 24 de junio como Día del Indio, que ya en la actualidad el 24 de junio lo cambiaron a Día del Indio y le colocaron el nombre del Día del Campesino. Incluso dio discursos en quechua, pese a no hablar el idioma, y se hacía llamar el huiracoche. Entonces él quería quedar muy bien con esta clase social que vienen a ser los indígenas. No obstante, estas políticas hubo movimientos indígenas que desataron revueltas, especialmente al sur andino. Por un lado, el sistema de las haciendas, que despojaba a los indígenas del acceso de los pastos, provocó rebeliones como la llamada Huancane en el año de 1923. Por otra parte, aunque el Estado proclamaba su respeto por los indígenas, en la práctica dio medidas que contribuían a su explotación. En el año de 1924, por ejemplo, el gobierno va a promulgar la ley de la vagancia. ¿Qué es la ley de la vagancia? Permite a los hacendados, mineros y empresarios utilizar por la fuerza la mano de obra indígena que se encontraba desocupada. Entonces aquí vemos la bipolaridad del gobierno de Leguía. Por un lado lo apoyaba con sus leyes, con sus patronatos, incluso con su Día del Indígena, y por otro lado les eran obligados o explotados por estos hacendados, por estos empresarios. Si veían a un indígena, ojo, tenía que ser indígena, de otra clase social, media, alta, no, tenía que ser indígena, porque esta ley de vagancia era exclusivamente para el indígena. Si veían a un indígena que no tenía ninguna ocupación, ningún oficio, pues ¿qué era? Eran obligados a trabajar en favor de ese empresario o de ese hacendado. Sin embargo, la medida que causó mayor polémica fue la Ley de Conscripción Vial, promulgada en el año de 1920. Ella obligaba a todos los varones entre 18 a 60 años a prestar servicios al Estado. ¿En qué? En la construcción de carreteras dentro de las provincias en las que él conscriptió, en este caso en las que él conscriptio vivía, o sea, donde el indígena vivía, y tenía que tener una distancia no mayor de 15 kilómetros. Entre 1 o 2 semanas anuales era el indígena obligado a trabajar. La única forma de eximirse de esta obligación era pagando al Estado el equivalente a los jornales de los días trabajados para poder evitarlos. En la práctica, solo los indígenas, quienes no podían pagar la exoneración, eran obligados a trabajar y frecuentemente más de lo que la ley pedía. Muchos hacendados incluso utilizaban a los indígenas para edificaciones particulares. Esto va a provocar la sublevación como la de la mar en el año de 1923. Entonces aquí nosotros podemos ver un poco acerca de esta explotación que se les hacía a estos indígenas, ¿no es cierto? Además de que el Estado tampoco les daba herramientas para poder trabajar en la construcción de esos caminos o de la perfección de las carreteras. Ellos iban a trabajar con sus propias herramientas. Luego tenemos el aumento de los sueldos que permitió que crezca una clase y sea un poco más poderosa, viene a ser la clase media.
En esta clase media se va a dar el llamado descanso dominical, la legislación, se va a promulgar la legislación del empleado y la ley de alquileres y construcción de barrios obreros. Aspecto político del gobierno de Leguía. Una de las primeras medidas que tomó el presidente Leguía y la Asamblea Nacional será terminar con la Constitución Política, creada por el entonces presidente Ramón Castilla en el año de 1860, que luego de 53 años de vigencia promulgó una nueva Constitución Política en el año de 1920. Este documento, que rigió hasta la llegada de Luis Miguel Sánchez Cerro en el año de 1933, el jurista Mariano Cornejo es considerado como el padre de esta Carta Magna que elevó el periodo presidencial de 4 a 5. Asimismo, el Estado reconoce y protege a las comunidades indígenas, se prohíben los monopolios y se someten las propiedades a las leyes del Estado. Por otro lado, se prohíbe la reelección presidencial inmediata. Sin embargo, apelando a la figura de la inminencia constitucional, Leguía será reelegido en el año de 1923 a 1927. Recuerda que el oncenio fue una dictadura civil disfrazada de democracia, la cual se caracterizaba por una constante persecución y hostigamiento a los opositores del régimen, principalmente a los líderes del partido civil, a quienes se les aplicaba duras sanciones que iban desde la deportación hasta el encarcelamiento, y en algunos se había llegado hasta la ejecución extrajudicial. Dentro de esta actitud de falta de respeto a la libertad democrática, la censura de los diarios de oposición al régimen desató el caso del diario El Comercio, de marcada afiliación civilista, al cual fue saqueado e incendiado por los simpatizantes del gobierno, sin que las fuerzas del orden hicieran nada por evitarlo. El régimen tenía dos claros objetivos. Primero, liquidar el viejo orden aristocrático del Estado y detener el avance del comunismo. Respecto a la primera, los grupos tradicionales habían desaparecido y aunque se mantenían las mismas relaciones económicas del régimen anterior, políticamente los partidos tradicionales se habían extinguido. Respecto al segundo, aplicó la misma medida que Billinghurst para neutralizar el comunismo, desarrollando la coalición entre la capital y el movimiento obrero. Por otra parte, el problema del campesino fue sin duda el más complejo que debió enfrentar Leguía. Lo particular de todo ello es que el problema del campesino se superpuso al problema del indio, e incluso se dijo que el campesino era un indio, de manera tal que los asuntos raciales con respecto al indígena, el Estado tomó una serie de medidas como establecer el Día del Indio, crea el patronato de la raza indígena, como lo mencioné, y sobre todo va a realizar el papel de los indios como ciudadanos y como campesinos productores que nunca fueron. En su gobierno se van a dar la aparición de dos ideologías políticas: la libertad de expresión, que consiguió mantener el peronismo hasta el año de 1919, incluyendo los gobiernos civilistas, y su contacto creciente con Europa, van a dar la difusión de nuevas ideas. Dentro de este ambiente de libertad, que no es evidentemente apreciado en su trascendencia, surge, aquí tenemos, vamos a señalar, a José Carlos Mariátegui, ¿cierto? Tenemos a José Carlos Mariátegui. Luego tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, ambos provincianos de clase media, aunque Haya de la Torre tuviera ínfulas aristocráticas que no ocultaba, José Carlos Mariátegui era autodidacta. Haya también, pero en este caso también inicia una formación cultural en San Marcos. Ambos son expresión del marxismo europeo, por la cual finalmente el ideal mundial se convertía en la disciplina, colaboración o sumisión a los dictados del gobierno socialista. El contacto inicial de ambos no se mantiene, y en las cartas de Haya de la Torre, que se han transcrito por Alberto Flores Galindo y Pedro Planas, el futuro líder aprista no ocultaba su real o aparente desprecio a quienes consideró un minusválido.
O sea, ¿quién se refería? A José Carlos Mariátegui, porque José Carlos Mariátegui era una persona que andaba en silla de rueda. Bueno, en este caso se desplazaba en silla de rueda. El gobierno de Leguía tomó una serie de medidas de orden política. Estas funcionaron inicialmente en distintos grados, pero a lo largo no pudieron contener la fuerza reivindicativa, en este caso esa fuerza reivindicativa de cada uno de los sectores involucrados, la que finalmente desembocó en la formación de dos partidos políticos más relevantes en la época. O sea, durante el gobierno de Leguía va a aparecer dos partidos muy polémicos. El partido fundado por Víctor Haya de la Torre, que es el APRA, que se fundó en México en el año de 1924, y el Partido Socialista, que fue fundado aquí en el Perú en el año de 1928. Los dos grandes propósitos que debían ser resueltos fueron recordados por el presidente en sus discursos iniciales. Había llegado al poder para liquidar el viejo orden del Estado aristocrático e ineficiente y, según él, detener el avance del comunismo. El espíritu detrás de estas medidas fue el de definir la posición con los opositores políticos, sobre todo con la cabeza visible, y por otro lado, tratar de armonizar los sectores socialistas. Que nos quede claro, el APRA fue fundada por ¿quién? Por Víctor Haya de la Torre. ¿Y qué significa APRA? Ahí, anoten por favor. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y José Carlos Mariátegui, La Chira, se caracteriza además por redactar los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Es un libro muy importante que nos habla acerca de qué. Acerca del problema del indio, el problema de la tierra, el proceso de la instrucción política, lo mal que es nuestra educación aquí en el Perú, el factor religioso, el regionalismo, el centralismo, y que todo en el Perú se centra solo en Lima y dejando de lado las demás provincias, los demás departamentos, y sobre todo el proceso de la literatura. Entonces estos aspectos son enfocados aquí en los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. ¿Y quién lo redacta? José Carlos Mariátegui. El aspecto económico. El documento, en los aspectos más económicos, vamos a hablar un poco acerca del llamado Laudo de París y la Peruvian Corporation. El documento más lesivo para la soberanía nacional fue el Laudo de París, firmado en el año de 1922. Que se firmó con la International Petroleum Company, que viene a ser con la IPC, o en inglés International Petroleum Company. El Perú cedió el suelo en este caso y el subsuelo de la Brea y Pariñas a la empresa norteamericana, comprometiéndose a no cobrarle impuesto durante los 25 años y entregarle la tarea de explorar y explotar el petróleo por 50 años. Entonces, mira entonces te imaginas lo vergonzoso que fue la firma de este laudo de París, donde el único beneficiado va a ser Estados Unidos, ya que recuerda que todo el dinero que ingresaba a los préstamos que el Perú tenía era porque Estados Unidos le entregaba ese dinero. Y tú sabes que nosotros teníamos que quedar muy bien con Estados Unidos porque ellos nos daban dinero. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Entregar nuestros recursos. Y uno de los recursos que entregamos a través del laudo de París fue nuestro petróleo, donde Estados Unidos podía por 50 años explotar nuestro petróleo, hacer lo que él quisiera y sobre todo no iba a pagar ningún impuesto, se le iba a llevar gratis nuestros recursos. Por eso se indica que en este Laudo de París se va a establecer la propiedad de la Brea y Pariñas, que comprende una extensión de 40.614 kilómetros cuadrados y no concesión, o sea que no va a pagarnos por la extracción de nuestros recursos. La propiedad abarca el suelo y el subsuelo y los propietarios pagarían un impuesto fijo solo por 20 años y el resto de años era completamente gratis nuestro recurso. Entonces, pero recuerda un dato adicional, que antes
Nuestra Brea y Pariñas era extraído por una empresa inglesa llamada la London Pacific Company, pero en el año de 1924, el 28 de febrero de 1924, Leguía, en este caso, decide entregar nuestro petróleo ya no a Inglaterra, sino a Estados Unidos. Y ahora la que se encargaba de extraer nuestro petróleo en la Brea y Pariñas era la International Petroleum Company, empresa americana. Además a ello, vamos a agregar otra obra más de Leguía. Va a ampliar sobre todo la concesión de los ferrocarriles del Perú por 99 años. O sea, nosotros vamos a entregar por 99 años a la Peruvian Corporation, que era también otra empresa americana, para que puedan ellos extraer nuestros recursos y usar para llevarse todos nuestros minerales, nuestro oro, nuestra plata, usar nuestra línea ferroviaria. ¿Y por cuántos años lo van a usar? Por 99 años. Entonces, en eso consiste la Peruvian Corporation. Fue un nuevo contrato que el peruano firma, donde va a ceder a perpetuidad nuestros ferrocarriles, el 50% de las utilidades en las ganancias de la empresa y la navegación. O sea, vamos a entregar una parte de nuestro lago Titicaca y también nuestros ferrocarriles. Entonces, por eso el gobierno de Leguía se caracteriza por ser muy entreguista. Y ahora, ¿y cómo llega la caída de este gobierno? Fácil. El gobierno de Leguía va a caer en el año de 1929, la que se va a dar una crisis económica mundial en todo el mundo que va a colapsar. Sobre todo, esta economía mundial va a afectar a Estados Unidos, que va a hacer la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Esto trajo consigo el desplome de la economía latinoamericana, incluida la peruana. Todas aquellas empresas en América y en Europa que dependían de capital americano van a caer, porque se va a caer la bolsa de valores de Nueva York. Los efectos fueron muy graves. Van a paralizarse las obras, porque ya no va a haber dinero. Se va a dar la crisis de las materias primas. Se van a reducir los precios de los minerales, el azúcar, el algodón y el petróleo. En la agroindustria costeña va a desaparecer la libra peruana, lo cual fue reemplazado por el sol de oro en el año de 1930. Se va a dar un gran desabastecimiento de los productos de primera necesidad, lo que trajo consigo el colapso del gobierno en agosto de 1930. Es por ello que en ese año, el 22 de agosto de 1930, se produjo un pronunciamiento militar en Arequipa, dirigido por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. En Lima, el general Manuel María Ponce se hace cargo de la ciudad ante la dimisión, en este caso renuncia, de Leguía, quien fue capturado y traído a Lima e internado en la prisión de Panóptico, donde finalmente muere producto de una neumonía en el año de 1932. De esta manera llega a su fin el gobierno más largo de todo el Perú, dando inicio a una etapa conocida en nuestra historia como el tercer militarismo. Entonces, jóvenes, eso sería todo. Te invito a que repases el libro, que resuelvas las preguntas y nos encontramos conmigo en la tarde en la clase Zoom. Gracias.